Que la bendita paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Me dirijo al santo pueblo del Señor, a la Iglesia que Jesucristo ha restaurado en estos últimos tiempos de grande bendición. Deseo que hasta donde pueda llegar la emisión de este video, para todos los que en cualquier parte del mundo invocan el poderoso nombre de nuestro Rey y Señor, la gracia de su majestad Jesucristo esté en cada uno de sus corazones, mis hermanos y mis hermanas. También mando un saludo muy especial para todas las personas que no son miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, pero que visitan el perfil del contenido que su servidor comparte. También para ellos deseo que la bendición de Dios les esté acompañando y asistiendo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que el hermano Ángel Navarro transmite y comparte para cada uno de ustedes, con ustedes y por ustedes, el análisis de las Sagradas Escrituras. Vamos, hermanos, a continuar. Vamos a seguir platicando. Tenemos un tema, hermanos, que estamos tratando de desarrollar, estamos platicando. Y con la ayuda del Señor queremos, hermanos, continuar porque deseamos hacernos entender, deseamos sobre todas las cosas compartir esta palabra con las personas. Propios y ajenos, hermanos, es importante que todos tengamos conocimiento de esto. Y con la ayuda del Señor vamos a continuar en lo que estamos platicando, si el Señor así nos permite, aunque sea un momentito de análisis y de reflexión. Vamos a comprender si es verdad esto de la sucesión apostólica. Y para ello hemos estado analizando, hemos estado, hermanos, examinando lo que utilizan conforme a la Biblia, lo que están utilizando conforme a las Escrituras para amparar sus herejías y sus ideas. Porque, hermanos, eso es lo que ellos han hecho. Utilizan pasajes bíblicos. Amén, bienvenida. Utilizan, hermanos, pasajes de las Escrituras para crear sus enseñanzas y respaldar sus teorías. Ahora bien, fíjense bien, hermanos. Hemos analizado de que esto de la sucesión en las Sagradas Escrituras sí existe. ¿Ok? Sí existió. Pero ojo, hemos aclarado, hemos dicho, hemos enfatizado, hermanos y hermanas, hemos dicho de que, hermanos, cuando un siervo de Dios, un profeta en la antigüedad, proclamó al pueblo, proclamó a la asamblea, amén, proclamó, hermanos, al grupo, que cierto personaje, cierto hombre era el que iba a quedar, hermanos, en lugar de él, esa decisión, ya fuera, hermanos, fíjense bien, ya fuera el profeta Moisés, ¿ok? Ya hubiese sido el profeta Samuel, ya hubiese sido el profeta Elías, ya hubiese sido cualquier otro de los profetas que existió, hermanos, de quienes se les conoce, hermanos, que tuvieron un discípulo y que ese discípulo quedó en lugar de él al frente del movimiento. Ya, hermanos, cualquiera de estos que haya pasado, claramente las Sagradas Escrituras nos comprueban, nos demuestran que ellos, hermanos, única y exclusivamente le estaban informando al pueblo la voluntad de Dios. ¿Ok? Es decir, no fue por decisión propia, no fue por decisión de ellos que, hermanos, a ellos se les antojó poner o dejar a X o Y persona, que por la cercanía, que por la amistad, que por la confianza, que cualquier otro motivo haya surgido, hermanos y hermanas, no fue por esa razón que estas personas quedaron al frente. Fíjense bien. Si hablamos en el ejemplo o en el caso de Josué, el hijo de Nun, hermanos, dentro del pueblo de Israel, este hombre de Dios, hermanos,
ocupaba y fungía un lugar muy importante. Era el general de los ejércitos de Israel. Era el hombre al que, hermanos, el profeta Moisés, hermanos, había dejado a cargo de la milicia de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel tenía, hermanos, un grupo de hombres, hermanos, que estaban encargados de la seguridad de todo el pueblo. Y al frente de ellos estaba, hermanos, el hijo de Nun, Josué. Era un hombre de confianza, era un hombre, hermanos, de sumo respeto dentro del pueblo. Pero eso, hermanos, no valió. Eso, hermanos, no fue la razón ni la causa por la que Moisés tomó la decisión de dejarlo. No. Bueno, pues lo voy a dejar a él porque pues es el hombre que nos da la seguridad y pues qué mejores manos que en las de Josué. Si yo me voy, el pueblo queda en buenas manos. No, hermanos. No fue por eso, porque si hablamos en cuanto a lo espiritual, mayor que Josué, en otra rama, en otro rango, estaba el hermano mayor de Moisés, Aarón. Aarón, hermanos, había sido proclamado por Dios. Dios había declarado que Aarón, fíjense bien, era e iba a ser el sumo sacerdote de todo el pueblo, el que se iba a encargar de ofrecerle a Dios en nombre del pueblo los sacrificios que a Dios le agradan. Podríamos haber dicho entonces, bueno, pues si alguien debería de quedar al frente, si alguien debería de continuar la dirección del pueblo, pues qué mejor que el que está más acercado a Dios, el hermano del profeta entre familias. No, la decisión la toma Dios. Fue Dios el que le dijo a su siervo Moisés, dile a Israel, quiero que Israel sepa que si van a entrar a la tierra prometida, ya que tú no los vas a acompañar, al frente de ellos, con ellos va a ir Josué, el hijo de Nun. Y así lo hizo Moisés. Moisés obedeció las palabras de Dios y proclamó a la asamblea que por la voluntad de Dios Josué quedaba al frente. Eso se encuentra, hermanos, en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, el versículo 1 en adelante, para los que estén interesados en saberlo. Bueno, y si fue en el caso, hermanos, si fue en el caso, fíjense bien, si fue en el caso a la hora de elegir rey para Israel, hermanos, no fue decisión del profeta. No fue, hermanos, opción del profeta salir a buscar quién era el idóneo, el adecuado. Hermanos, si nosotros leemos la historia del primer rey de Israel, hermanos, dice claramente que Dios movió todos los hilos para que Saúl fuera proclamado rey. Fíjense bien, a este hombre de Dios se le perdieron unos animalitos y pues los fue a buscar. Y como no los encontraba, gracias a su compañero, amigo, hermanos, le llegó la noticia de que en cierto lugar había un profeta que él podría declararle a dónde se encontraban los animalitos. Bueno, pues vamos con el profeta, que nos diga. Y cuando Saúl, hermanos, y su amigo llegaron ante, hermanos, la presencia del profeta, Dios habla directamente. Dios le susurra, Dios le habla al profeta Samuel y le dice, hermanos y hermanas, le dice, fíjense bien, Él es de quien te había hablado. Gloria a Dios. Ya Samuel lo estaba esperando. Solo que Samuel, hermanos, no había visto el rostro. No conocía a la persona física, pero ya Dios había hablado con Samuel y le había dicho, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Y cuando estuvo al frente de él, el profeta, el hombre de Dios, Saúl, hermanos, Dios le habla a Samuel y le dice, Él es de quien te hablé. Así que, amigos y amigas, lo que estamos comprobando con las Escrituras es que, hermanos, cuando un profeta va a proclamar a alguien como su continuador, eso no lo hace por voluntad propia. Lo hace, hermanos, por la voluntad de Dios. Porque Dios les ordena que así suceda. Hermanos, fíjense bien.
Hay dos ejemplos que quiero compartirles. Y voy a compartir estos detalles por si en alguna oportunidad, hermanos, se presenta la conversación, porque esto de la sucesión tenemos que, hermanos, aclarárselo a las personas. Fíjense bien, hermanos, amigos y amigas, escúchenme. Fíjense bien. Esto es así. Existe, hermanos, una gran verdad sobre lo que estamos diciendo. La sucesión no es, hermanos, la sucesión no es por voluntad humana. No es capricho de los hombres de Dios. Es decir, que un profeta declare al pueblo quién se va a quedar en su lugar no es decisión de ellos. No es porque les parezca o no les parezca. Y les voy a presentar dos ejemplos. Uno, hermanos, a favor y el otro en contra. Para que veamos, hermanos, hasta dónde aquí lo que predomina es la voluntad de Dios. Como lo decíamos el día de ayer, el gobierno de la iglesia, el gobierno del pueblo de Dios es un gobierno teocrático. Aquí el que manifiesta la voluntad, el que manda, el jefe, es el Eterno, Jehová el Señor. Él es el que dice, Él es el que hace, Él es el que ordena, Él es el que manifiesta lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, con quién se va a hacer. Fíjense bien, les ponía el ejemplo el día de ayer. Hermanos, si esto fuera capricho, si esto fuera voluntad de hombres, hermanos, claramente Samuel, hermanos, se le hubiera ido con todo al hijo mayor de Isaí. Se presenta ante él Natán y cuando el profeta vio, hermanos, a ese hombre, a ese guerrero, a ese, hermanos, soldado de los ejércitos de los escuadrones de Israel, Samuel dijo, verdaderamente está frente a mis ojos el ungido del Señor. ¿Por qué? Lo vio alto, lo vio fuerte, lo vio valiente, lo vio capacitado para la batalla. Hermanos, a lo mejor de un tez, hermanos, o de una presencia imponente. Hermanos, Samuel quedó impresionado ante la figura de ese guerrero. Pero ¿qué dijo Dios? No, Samuel. No es él. Él no es. Tú ves lo que tus ojos examinan. A ti te ha deslumbrado la presencia, la figura de esta persona. Pero te cuento, Moisés, que yo no trabajo así. Yo veo lo que está en el corazón. Yo veo lo que hay en el interior de la persona. Y es que, hermanos, Dios, como lo hemos dicho ya, a sus elegidos ya los tiene escogidos, hermano. Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes incluso que nazcan, Dios ya los tiene elegidos. No se han formado todavía en el vientre de su madre y Dios ya sabe qué destino van a tomar. Entonces, cuando se presenta David, Dios le dice, Él es, úngelo. Hermanos, humanamente, para el profeta, el perfil de este muchacho no llenaba las expectativas, hermano. Un muchacho posiblemente de 17, posiblemente 18 años, hermanos. Delgadito, pastorcito de ovejas, ni siquiera soldado, hermanos. Un pastorcillo de ovejas. Y Dios le dijo a Samuel, Él es. Humanamente, vuelvo a repetirles, entre Natán, un soldado, un hombre fuerte, un hombre adulto, un hombre imponente, un hombre experimentado para la batalla, y un pastorcito de ovejas, ¿con quién nos vamos? ¿A quién podríamos delegarle esta responsabilidad? ¿Quién tendría más experiencia en administración gubernamental? En administración, hermanos, militar. Pues Natán, pero, hermanos, la voluntad de Dios se manifiesta. Y allí no hubo una alegata entre el profeta y Dios. Pues, ¿qué te pasa, Dios? ¿Cómo que no estás viendo? Es un muchacho, es un niño, 18 años. Mira, Dios, recapacita, reflexiona, Dios. No. La voluntad del Señor, amigo y amiga, hermano y hermana, la voluntad del Señor se respeta.
se respeta. Y fue así como el profeta eligió a un muchacho. Y fue el que quedó en lugar del rey Saúl por la voluntad de Dios. Para los ojos humanos, para el intelecto humano, para la capacidad humana, para la experiencia humana, David, hermanos, no calzaba como sucesor. Pero para Dios era el indicado, era el idóneo, era el perfecto. Y es que así es la voluntad de Dios. Ahora fíjense bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Todos sabemos, hermanos, en el caso del apóstol Pablo, de Saúl Hatarsí, todos sabemos, hermanos, la historia de sus orígenes, hermanos, dentro del cristianismo. Un hombre, hermanos, que por su celo, que por su entrega, hermanos, que por su clase de fe, hermanos, se había vuelto enemigo de la propagación de la fe cristiana. Y perseguía, hermanos, y asolaba a los grupos reunidos en cualquier lugar. Era un perseguidor, hermanos. Alguien, hermanos, a quien la iglesia le tenía temor. Alguien, hermanos, de quien jamás se esperó algo diferente. Todos le tenían miedo, desconfianza. Todos huían y escapaban. El nombre de Saúl Hatarsí era temido en los rincones, hermanos, de Jerusalén y en los lugares aledaños. ¿Ustedes creen, hermanos, que un candidato así, una persona así, será alguien idóneo para quedar al frente del pueblo de la iglesia de Jesucristo? ¿Un perseguidor? ¿Alguien que consintió la muerte de uno de nuestros ministros? ¿Alguien que perseguía, que estaba desbaratando? ¿Alguien que deseaba la destrucción del movimiento? ¿Podría ser el indicado, el idóneo para quedar al frente del movimiento? No, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a tenerle confianza si lo que él quiere es nuestra muerte? ¿Cómo? Si lo que él procura es que esto, lejos de que crezca, desaparezca. ¿Cómo? Pero Jesucristo se le apareció, hermanos. Alabado sea mi rey. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Saúl, ¿qué te pasa? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y lo dejó ciego, hermanos, por la manifestación que tuvo. Y entrando él, hermanos, a Damasco, llegó a la casa de un lugar y, hermanos, quedó ciego. Pero Dios, Jesucristo, hermanos, se le manifestó a él en una visión y le dijo, no te preocupes. Hay un hombre que va a llegar, te va a imponer las manos, vas a recobrar la vista y de paso vas a recibir el Espíritu Santo. No te apures, no te preocupes. Esa visión la vio Saúl Hatarsí cuando quedó ciego tras la manifestación de su llamamiento al apostolado. Si gusta leerlo, Hechos capítulo 9 en adelante lo confirma. Y cuando Dios le revela y le está manifestando al apóstol Pablo esa manifestación, inmediatamente Jesucristo le habla a Ananías. Ananías, heme aquí, Señor. Te tengo un encargo. Dígame, Señor. Muy bien, vas a ir a tal parte y allí está un hombre que se llama Saulo. Él es de Tarso. ¿Cómo? A ver. No te escucho bien, Señor. ¿Quién? Saulo, Ananías. Yo sé que me escuchaste bien. Saulo de Tarso. Saulo, sí. Vas a ir, le vas a imponer las manos, vas a orar por él para que recobre la vista. Y de paso, para que reciba el Espíritu Santo. Y de paso, para que se bautice en mi nombre. Señor, Ananías. Lea, hermano, lea. Ananías comienza a alegar con mi rey. Señor, pues, ¿qué pasa, Ananías? ¿Qué pasa?
Habla, habla, Ananías, habla. A veces es que, Señor, se me hace como que no te has enterado, Señor. Se me hace como que no sabes. ¿Qué pasa? Es que se escuchan cosas graves de ese sujeto, Señor. No es nada bueno, esa piececita. No, Señor. A ver, hermano, a ver. ¿Tenía razón Ananías de sentir desconfianza por Saúl Hatarsí? ¿Sí o no? ¿Era alguien digno de considerar para un puesto apostólico el apóstol Pablo? ¿Sí o no? Para Ananías, Saúl Hatarsí no era nadie digno de confianza. Y tanto era así que, hermanos, se pone en una legata con mi Señor. Con Jesucristo, hermanos. Señor, pero mira, como que si Jesucristo, hermanos, estuviera equivocado. Oh, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo fue ser esto, hombre? Ya me le aparecí. Tienes razón, Ananías. Ay, hombre, ¿y ahora cómo le hago? Pues ya lo llamé. ¿Así? No, hermanos, no. Señor, es que Él ha hecho mucho mal a tu iglesia, mi rey. Ha perseguido, Señor, como queriendo decir a Ananías, es que tú no sabes, Señor. Pues déjame te informo. No, hermanos, no. Le dijo, ve, como queriendo decir, usted cierra la boca y me obedece. Y le añade y le dice, ve, porque instrumento útil me es este. Alabado sea Jesucristo. Y le voy a demostrar a Saúl Hatarsí cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Y lo voy a usar para que lleve mi nombre ante reyes y gentiles. Hasta lo último de la tierra lo voy a mandar. Así que vamos, Ananías, apúrese. Vamos, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? A ver, hermanos. Estos dos ejemplos los estoy poniendo para que veamos que la voluntad del Señor es la que gobierna a su iglesia. La voluntad del Señor es la que predomina, es la que rige. ¿Esté de acuerdo usted o no lo esté? Es la voluntad del Señor. Y si Dios le dijo a Samuel que sea David, que sea Saúl, Samuel lo único que hizo fue obedecer a Dios y proclamó ante el pueblo las palabras que Dios le había ordenado. Y estando en el monte le dice al pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Quién? 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 ¿Habéis visto a quien ha elegido el Señor? Que no hay como él. Y en el caso de Saúl Hatarsí, y en el caso del apóstol Pablo, el que no convenía, el que no era recomendable, el que no era digno de confianza, el a quien se le temía, ¿qué hizo Ananías al fin? ¿Qué tuvieron que aceptar la iglesia y los apóstoles? Muy a pesar del pasado turbulento, muy a pesar del pasado, hermanos, turbio que hubiese tenido el hombre de Dios, la ley del Señor se respeta y se acepta. Con estos dos ejemplos, comparto y digo a las personas, la sucesión, cuando un profeta, cuando un siervo de Dios se ha tomado la libertad, ha proclamado al pueblo quién es el que va a quedar en su lugar, no ha sido por capricho de ellos. No ha sido por gusto de ellos. No ha sido por voluntad de ellos. A ver, hermanos, les voy a preguntar a los que me están escuchando.
podríamos, hermanos, podríamos aceptar un comentario como, no, Josué no fue profeta. ¿Y por qué no? Porque a Josué lo proclamó Moisés. Porque a Josué lo eligió Moisés. A ver, ¿se han escuchado esos rumores? Dentro del pueblo, dentro de la organización, dentro del mundo en sí, ¿se escucharán esas frases? Él no es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque a él lo eligió el profeta. Un ejemplo. A ver, vamos a ver si han leído mis hermanos. Vamos a ver si mis hermanos, los que me están escuchando, han leído las escrituras. Cuando Judas el Iscariote, hermanos, se suicidó y dejó vacante el lugar apostólico que tenía dentro del grupo, hermanos, de los 12, ¿quién quedó en lugar de él? ¿Alguien que me responda? ¿Alguien que lo sepa? ¿Alguien que haya leído esa partecita? ¿Quién quedó en lugar de Judas Iscariote? ¿Quién ocupó el lugar del traidor? ¿Quién fue considerado el apóstol que ocupó la vacante apostólica que por traición abandonó Judas? ¿Quién fue? ¿Alguien lo sabe? Bueno, me parece que es por causa de la tardanza del internet, pero asumo que mis hermanos saben quién fue. Asumo que mis hermanos conocen quién fue el hombre que ocupó el lugar del apóstol Judas Iscariote. Claro, hermano Ángel. El apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hermano Ángel, como me escuchó. El apóstol Pablo fue el sucesor de Judas. ¿Sí? ¿Amén? ¿O no amén? Pregunto, ¿quién fue el apóstol que ocupó el lugar de Judas? Hermano Ángel, está claro en la Biblia, el apóstol Pablo. No, hermano. Dicen mis hermanos que no. Oh, entonces me estoy equivocando. No fue el apóstol Pablo. A ver, ¿quién eligió al apóstol Pablo? ¿Quién lo llamó? ¿La voz de quién escuchó él cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los hermanos? ¿A quién? ¿Quién fue el que llamó al ministerio apostólico a Saúl Jatarsí? ¿Quién fue? ¿No fue Jesucristo? ¿No fue el mismísimo Hijo de Dios el que lo llamó al ministerio? Ok. Entonces él fue el apóstol que ocupó el apostolado. Él fue el apóstol que ocupó el lugar de Judas cuando Judas se suicidó. ¿Fue el apóstol Pablo o no? Yo he leído, yo he indagado en las escrituras y si mis datos no me fallan, hermanos y hermanas, si mis datos concuerdan, el hombre que quedó al frente, el hombre que ocupó la vacante apostólica que dejó Judas, se llamó Matías. ¿Sí? Matías fue el hombre que quedó como apóstol de Jesucristo en lugar
de Judas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alto allí, hermano Ángel. Alto allí. Ahí ya se me revolvió, hermano Ángel. Estamos mal. Primero, usted ha venido diciendo, y ahí está, hermano. No se puede contradecir. Ahí están los videos. Usted viene diciendo, usted viene alegando, usted viene compartiendo en sus análisis que a los ungidos de Dios, Dios los dirige, Dios los elige, Él directamente. Y en el caso de los apóstoles, Jesucristo los llamó, los escoge. Pero a Matías, ¿quién lo escogió? A Matías, ¿quién lo proclamó como apóstol? A Matías, ¿quién le dio el lugar apostólico? Es que, hermano Ángel, no se confunda, hermano Ángel, por Dios, tanta vuelta. Matías no fue apóstol, ¿cómo? Si a Matías lo eligieron los... ¿Cómo? A Matías lo eligieron los apóstoles, hermano Ángel. Matías no fue apóstol. A ver, hermanos de la luz del mundo, ¿están allí o no están allí? ¿Eligieron los apóstoles a Matías, sí o no? ¿A dónde dice que fue Jesucristo el que eligió a Matías? ¿Alguien? ¿Alguien? Hoy sí, hermanos de la luz del mundo, hoy sí. Alguien que me diga, ¿quién eligió a Matías como apóstol? ¿No fue acaso que fueron los apóstoles? Ojo, los 11. Los 11. Los 11 hermanos oraron y hasta tiraron suertes y dicen que la suerte cayó sobre Matías. Ahí está. Fueron los apóstoles los que lo eligieron. Por eso Matías no fue apóstol. No, pero el que sí fue el apóstol fue Pablo, porque a Pablo lo llamó Jesucristo directamente. Bueno, a través de una revelación, ¿verdad? Pero lo llamó directamente. ¿Y a Matías qué? Vamos, hermano, vamos, vamos, vamos. Miembros de la luz del mundo, nos dicen. ¿Matías fue apóstol o no? Hermanos, Matías fue apóstol de Jesucristo. Y Jesucristo, fíjense bien, Jesucristo utilizó un medio para proclamar el apostolado de Matías. Y haya sido por revelación, como lo hizo con Saúl Jatarsí, o haya sido por medio de la costumbre de echar suertes, ese método fue inspirado, fue aprobado, fue la voluntad del Señor que así se desarrollara. Está escrito que cuando los 11 con los hermanos que estaban reunidos oraron a Dios, ellos dijeron, Señor, muestra, manifiesta a quien has elegido. Y prueba de ello es que habían 2 candidatos. Hermanos, el apostolado de Matías es genuino. No es menor por haber sido llamado de una manera distinta. Es que solamente puede ser apóstol si lo llamó Jesucristo directamente. Así sí. No, no es cierto. No es cierto. No es verdad. El Señor hace como Él quiere. Manifiesta su voluntad como Él así quiere. Y Matías tuvo el mismísimo rango apostólico que tuvo Pedro.
El mismo rango apostólico que tuvo Juan, que tuvo, hermanos, Tomás o Felipe. Fue el mismo apóstol. La vacante apostólica que abandonó Judas por su traición descansó sobre el ser del apóstol Matías. El método que el Señor utilice para proclamar su voluntad es el que tenemos que aprender a aceptar. ¿Sí han escuchado ustedes, hermanos, que miles de personas niegan el apostolado del apóstol Matías? Es que claro, a Matías lo eligieron los hombres. ¿Pudieron haber dicho lo mismo de Josué? ¿Pudieron haber dicho lo mismo de David? ¿Pudieron haber dicho lo mismo de Salomón? ¿De Eliseo? ¿De Saúl? ¿Pudieron haber dicho lo mismo? Claro. ¿Qué siervo de Dios va a ser? ¿Qué profeta va a ser? Si a Eliseo lo dejó Elías, si a Josué lo dejó Moisés, si a David lo dejó Samuel, ¿qué siervos de Dios van a ser? Las decisiones de quién están cuestionando. La voluntad de quién están cuestionando. Amigos y amigas, es importante que razonemos. Es importante que razonemos que si un hombre de Dios proclamó que otro iba a ser su continuador, esa decisión fue de parte de Dios. ¿Por qué? Habrá hermanos y hermanas, amigos o amigas, habrá algún pasaje bíblico que respalde esto. ¿Existirá alguna cita bíblica que respalde lo que yo estoy diciendo? A lo mejor este hombre, este sujeto, este tipo, Ángel Navarro, ya hermanos, está variando. Con la Biblia. Con la Biblia, el miembro de la luz del mundo. Con la Biblia. Pues con la Biblia. Con las sagradas escrituras se lo demostramos. Que cuando un siervo de Dios proclama que otro va a ser su continuador, eso se lo ha dado a conocer Dios. Pero vamos, hermano Ángel, con la Biblia. Tanto bla, bla, bla y no hay Biblia, por supuesto. Amós. Leamos. Amós capítulo 3, el versículo 7, dice la sagrada palabra del Señor. Porque no hará nada. ¿Cómo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Por eso Moisés se tomó la atribución de proclamar a Josué. Por eso Samuel proclamó a Saúl. Por eso Samuel proclamó, hermanos, a David. Por eso David proclamó a Salomón. Por eso el tisbita, Elías el profeta, proclamó, hermanos, a Eliseo. ¿Por qué? Por eso los apóstoles proclamaron y declararon la decisión de Jesucristo en Matías. ¿Por qué? Porque el Señor se los revela. El Señor se los dice. El Señor se los declara. El Señor les dice, esto es lo que van a hacer. Pero,
como dijo Ananías, que no sabes quién es este Señor, que no están para preguntar, hermanos. Los siervos de Dios no están para cuestionar la voluntad del Señor. Los siervos de Dios no están, hermanos, no están para andar cuestionando si es correcto o no, si es idóneo o no, si es apto o no el que va a quedar en su lugar, no. Ellos no se ponen a ver la bitácora, no se ponen a analizar el pasado, no se ponen a analizar la capacidad de los hombres que van a quedar en su lugar, no. Porque si así fuera, hermanos, les he puesto otra vez el ejemplo, el profeta Samuel ya había puesto su elección en el hijo mayor de Isaí, Natán. Pero no fue así. No fue así. El Señor ya tenía su carta. Y le dijo, no, él no es. Y si por el otro lado no conviene, no debería de, porque no, su pasado, su expediente, su biografía, sus obras, su comportamiento no ha sido el correcto, pues no importa. Si la voluntad del Señor es que ese sea, ese va a ser. Y lo único que los siervos de Dios hacen es obedecer a la voluntad del Señor y proclaman. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano Ángel? Estamos platicando de esto porque, hermanos, fíjense bien, estamos comprobando si es verdad que existe la sucesión apostólica. Y estamos comprobando, hermanos, que sí existe, que sí es posible, que sí se ha repetido, ojo, hermanos, ojo, que sí ha sucedido en el pasado, en la antigüedad, antes de Jesucristo, así se hacía. Dios hablaba con sus profetas, les daba la orden a ellos de proclamar a un continuador. Y en el tiempo de Jesucristo, hermano Ángel, y en el tiempo de Jesucristo se dio pie, existen evidencias, hay pruebas bíblicas de que exista todavía esa práctica de la sucesión apostólica. Ok, le puedo creer la sucesión de un profeta, ok, ahí está, pero la sucesión apostólica. ¿De dónde? ¿De dónde sale? Por eso les he puesto estos ejemplos, porque ellos, hermanos, han utilizado los ejemplos que les acabo de mencionar y quieren utilizarlos para acomodarlo a esa bola de lobos rapaces, a esa bola de mentirosos heréticos que nacieron, que surgieron, que se levantaron por sí mismos después de la muerte de los apóstoles. Y como para que tuviera peso, como para que tuviera fuerza, como para que fuera aceptada, tuvieron que crear una doctrina lo suficientemente sólida para respaldar sus teorías. Pero qué irónico, hermanos. Qué irónicos. De verdad, sorprende que el único que pudo dejar un sucesor, el único que pudo dejar a alguien en su lugar, fue el apóstol Pedro, según los católicos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Y el apóstol Pablo no tuvo discípulos? Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. ¿El apóstol Pablo tuvo discípulos o no tuvo discípulos? ¿Tuvo colaboradores o no? ¿Habrá tenido colaboradores el apóstol Tomás? ¿Habrá tenido discípulos el apóstol Juan?
Habrá tenido discípulos el apóstol Mateo, el apóstol Felipe, el apóstol Bartolomé, el apóstol Judas el Tadeo. ¿Habrán tenido discípulos ellos también? Pero qué ironías. Que el único sucesor del apóstol, el único discípulo que sucedió a un apóstol fue el apóstol Pedro. El único apóstol que dejó sucesor fue el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque se inventaron. Porque se inventaron de que el apóstol Pedro era el mandamás. Era el príncipe de los apóstoles. El apóstol Pedro era el gobernador de toda la iglesia. Él era el jefe en turno. Que la palabra, que la voz, que la opinión de los demás apóstoles no contaba porque el que mandaba era Kefa, Bar-Yoná. ¿Se fijan, hermanos? Qué reverenda porquería doctrinal se inventaron. Y para que tuviera peso, y para que tuviera fuerza, tuvieron que irse a las escrituras y agarrarse de esos ejemplos para decir, no, pues es que mire, Moisés dejó a Josué, Samuel dejó a David, ¿sí? David dejó a Salomón, Elías dejó a Eliseo. Yo le pregunto a usted, amigo y amiga católica, cristiano protestante o cristiano evangélico, el que quiera, que no sea miembro de la Luz del Mundo, le pregunto el que quiera, ¿a dónde encontramos pruebas bíblicas, testimonios bíblicos que el apóstol Pedro haya dejado en su lugar a algún discípulo? Ya vimos con las escrituras que sí, es cierto, no lo negamos. Moisés dejó a Josué. David proclamó, David dejó a Saúl y también dejó a David. Samuel dejó a Saúl y Samuel dejó a David. David dejó a Salomón, Salomón dejó a Roboam, Elías a Eliseo. Ok. Pero ¿dónde dice que Pedro dejó a Lino? ¿A dónde? No, es que, fíjense, así lo proclama la Santa Madre Iglesia Católica. ¡Oh! Ok, bueno. Porque la iglesia la dirige el Espíritu Santo, dice. Porque fue por inspiración del Espíritu Santo. Dicen. Hermanos, esto está claro. Muy claro. La sucesión apostólica no existe. ¿Hay evidencias, hay testimonios de sucesores? Sí. ¿En el antiguo pacto? Sí. Hermano, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿También con Jesucristo? No. No se puede. Porque el ministerio de Jesucristo es un ministerio nuevo. Es un pacto nuevo. El mismo Dios lo había profetizado. Haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres, lo cual invalidaron. No, haré un nuevo pacto con mejores promesas. Pues Jesucristo es el ministro de ese pacto. Y en ningún momento, hermanos, hemos visto
que Jesucristo se haya dado la atribución, haya enseñado, haya proclamado, haya dicho, incluso hayan los apóstoles proclamado que existe cosa tal como sucesión. Si fue en el caso de Matías, él, Jesucristo mismo, movió, hermanos, los instrumentos existentes para que, hermanos, la decisión cayera sobre Matías. Lo que hayan tirado, algunos dicen la moneda, otros le llaman los dados, hay quien dice que eran piedras, otros dicen que eran varas, lo que sea, como hayan caído, arriba, a un lado, al otro, como sea, eso lo manipuló Jesucristo para que la decisión cayera sobre Matías. Jesucristo se encarga personalmente, hermanos. Personalmente Jesucristo se encarga de llamar a sus apóstoles. Lo hizo así con el apóstol Pablo. Hay testimonio de ello. Pero Lino, ojo, eso es si es que Lino existió. Porque falta que ver si es que de verdad Lino existió. Pero supongamos que existió. ¿A dónde dice que el apóstol Pedro era el príncipe de los apóstoles? ¿A dónde está escrito que el apóstol Pedro era el mandamás? ¿A dónde? Mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Que esto poco sea para la honra y la gloria de Jesucristo. Espero con la ayuda del Señor, mis santos hermanos, haberme hecho entender. Deseo y espero que una o dos palabras sirvan. Colaboren en el nombre de Jesucristo. Si Dios nos permite, continuamos el día de mañana, porque tenemos que platicar, hermanos, a profundidad de esto, con la ayuda del Señor. Dios les pague. Les deseo una preciosa noche a todos. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima.